Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. Bueno chicos, en el episodio de hoy me he sentado a hablar con Lucía Redondo Cuevas. Lucía es diplomada en nutrición y dietética, es doctora en ciencias. No solo se dedica además a la docencia, a la investigación, ha escrito varios libros, sino que además tiene su propia consulta de nutrición y dirige todo un equipo. En este episodio, Lucía nos habla de la importancia que tiene la salud digestiva y creo que os va a sorprender porque nos explica cómo se relaciona con nuestra salud mental, con nuestra salud inmunitaria. Nos habla del SIBO, nos habla de cómo podemos empezar a escucharnos, de por qué es tan importante mirar nuestras heces, del papel que tiene el hambre en nuestras digestiones. Incluso nos habla de esa relación que existe entre la salud de nuestro intestino y la salud de nuestros músculos, de nuestros tendones. ¿Cómo puede ser que si estamos constantemente lesionados, en el fondo de todo eso exista un problema a nivel digestivo? Creo que esta conversación os va a abrir muchísimo los ojos, porque creo y espero que os haga plantearos preguntas y empezar a ver conexiones en el cuerpo que a lo mejor no habéis valorado. Espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación como yo. Os voy a dejar todos los contactos de Lucía más abajo en la descripción del episodio y espero realmente que la sigáis y que sigáis aprendiendo de ella porque es una profesional increíble. Así que no me enrollo más y os dejo con el episodio de hoy. Hola Lucía, muy buenas tardes. Hola Ana, ¿qué tal? Es un placer hablar contigo. De verdad que, bueno, ya te lo dije, pero tenía muchísimas ganas de sentarme a hablar contigo porque admiro muchísimo tu trabajo. Admiro además un montón cómo explicas las cosas, el hecho de que siempre expliques el por qué y que des todos los puntos de vista, que das una posición muy nada sesgada. Es decir, siempre explicas el porqué de lo que crees. Cuando es tu opinión dices, esta es mi opinión. Y cuando es un hecho siempre dices, bueno, y esto lo dice este estudio. Entonces me encanta tu trabajo y de verdad que tenía muchísimas ganas de grabar contigo un episodio Muchas porque... gracias, Ana. Muchas En serio, gracias. porque he aprendido un montón de ti y creo que el mundo necesita escucharte y necesita seguir aprendiendo de ti, Qué así que bien, de verdad que me hace gracias. mucha Me ilusión. alegro. Bueno, pues vamos a empezar por la pregunta más importante que sería, ¿por qué debemos prestar atención a nuestra salud digestiva? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque en realidad nuestro sistema digestivo es el foco de salud y enfermedad de nuestro cuerpo, el foco principal y lo que debería ser la diana terapéutica en cualquier patología. Porque, si queréis algunos datos que quizás hemos escuchado, casi entre el 80-90% del sistema inmunitario está en nuestro intestino, está en alrededor de nuestro aparato digestivo. Existen 500-600 millones de neuronas en el sistema digestivo que están directamente conectadas con nuestro sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso también hay un foco importantísimo. Y después que ahí reside toda nuestra microbiota intestinal, que tiene una función biológica en nuestro cuerpo fundamental y que es necesario para, pues, gozar de buena salud. Muchas veces, bueno, el sistema inmunitario está implicado en miles de procesos y que un posible foco inflamatorio, imagínate que hay una alteración de nuestros microbios, que nuestro intestino está dañado, ese foco inflamatorio puede trasladarse y puede ejecutarse y llevar a cabo reacciones en cualquier lugar del cuerpo.
decir, que puedo tener un problema en la piel, una dermatitis, una psoriasis, una congestión nasal crónica, un proceso alérgico, una patología autoinmune, problemas hepáticos, problemas de cualquier índole, y el foco principal de esa patología puede ser el sistema digestivo. Entonces, yo siempre digo que ante cualquier patología, y de hecho, por ejemplo, yo dirijo un equipo de profesionales que nos dedicamos sobre todo al tema digestivo, pero en realidad trabajamos con cualquier patología o situación, solamente que antes que empezar a tratar cualquier cosa, tenemos que hacer una buena revisión de cómo es todo el proceso digestivo. Y eso no es solo es preguntar, oye, ¿qué tal digieres? ¿Cómo va tu digestión? ¿No? Es preguntar a fondo cómo te sientes después de digerir, cómo son tus heces, ¿no? Todo muy en detalle, porque muchas veces normalizamos procesos que no son normales, ¿no? He tenido muchos pacientes que igual pues llevan 20 años yendo al baño con las heces pastosas, ¿vale? Por ejemplo, que es algo muy típico, ¿no? ¿Y cómo son las heces? ¿No? Pues como siempre han sido así, incluso a lo mejor han ido al médico, han hecho una revisión y estaba todo bien, es decir, se ha descartado todo lo que es más peligroso o más problemático. Entonces, no hay nada, no pasa nada. Pero eso significa que hay un foco inflamatorio, un posible foco inflamatorio que puede estar repercutiendo en cualquier situación de nuestro cuerpo, incluso algo muy importante en el estado de ánimo. En personas no hablo de llegar a una depresión o un trastorno muy complejo, pero simplemente un estado de ánimo más decaído, situaciones de ansiedad, eso es muy frecuente, de hecho lo vemos en el día a día, ¿no? Y también vemos cómo se recupera o cómo mejora trabajando la salud digestiva. Es decir, pacientes que vienen con un SIBO, por ejemplo, ostras, cómo cambia. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido o sufrido, ¿no? Incluso, mira, tienes más días de un estreñimiento crónico. Hoy, pues parece que me siento peor, ¿no? Mi estado de ánimo empeora. Y es que hay una relación íntima, muy íntima entre el sistema nervioso central y el intestino, lo que conocemos como el nombre del eje intestino-cerebro. Entonces, atender a lo que está pasando en el sistema digestivo es fundamental para todo lo que pueda ser una alteración de la salud o de la calidad de vida, mejor dicho, de las personas. ¡Wow! ¡Cuánta información! Me encanta. Am, Me parece, creo que has dicho cosas que son muy interesantes y que vale la pena profundizar para que no nos las saltemos, porque desde lo que has mencionado de que haya personas que llevan 20 años con las heces de una manera y que como siempre ha sido así, lo consideran normales, o la relación que existe con nuestra salud mental. Yo esa conversación de esa relación entre la salud digestiva y la salud mental lo tengo muy en cuenta. Y mira, para mí la última vez ahora que estamos pasando una temporada en Okinawa, siempre cuando hacemos una mudanza, la primera semana es durísima, que es el cambio horario, que si ahora qué café tomo, qué voy a beber, cuál es la comida, es el periodo de adaptación se me hace muy duro y me doy cuenta de que no voy bien al baño, de que mis digestiones son malas y mi mente no está bien. O sea, me siento que estoy mal, ¿sabes? Y por mucho que sepa por qué es, por ese momento de transición, porque me tengo que hacer a la nueva comida, por decir ahora qué voy a comer, cuáles van a ser mis nuevos hábitos, Mm. lo noto y pienso, "Jo, menos mal que soy consciente de esto y que tengo la información bueno, los pequeños conocimientos que tengo para aplicarlos a mí misma y conocerme, porque, ostras, si yo no hiciese nada y aceptase que esto de repente es algo que me ha Mm. venido y que no sé muy bien la causa y que no puedo hacer nada al respecto, puede ser el principio de que poquito a poco pues empiece a estar peor, a relacionarme peor y que deje de ir a entrenar, me empiece a meter, yo qué sé, en las redes sociales, que tiene una importancia muy, muy grande. Pero mira, has dicho algo muy importante
que yo intento siempre trasladarlo a los pacientes, que es darse cuenta de qué está pasando, ¿no? Y por qué está pasando. Es decir, no es lo mismo que tú te sientas triste o con un estado más ansioso y que, claro, eso mismo te genere todavía más ansiedad, ¿no? Ya. El decir, ostras, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si intento cuidarme, hago todo bien, ¿no? O bueno, o intento hacer las cosas bien o mejor, pero intentar poner esa conciencia de la importancia que tiene o cómo nos influyen esos microbios intestinales a nuestro estado de ánimo, que pueden haberse alterado pues, por esos cambios o por cualquier situación, pero eso es muy habitual, o hago un viaje o, bueno, en tu caso una mudanza o lo que sea, hay un cambio y es verdad que ahí se desajustan cosas, se desajusta mucho sobre todo los movimientos intestinales, quizás es de lo más habitual, que empieza a haber estreñimiento, por ejemplo, lo típico, el típico estreñimiento del viajero. Eh, Intentar ser consciente de, ostras, esto me ha pasado, pero es algo puntual, es algo que ha ocurrido por este cambio y esto va a mejorar y mi mente va a mejorar, ¿no? Y mi estado de ánimo va a mejorar. Como intentar saber de dónde viene, dónde procede, porque eso nos ayuda a... Siempre, mira, yo ya que a los pacientes siempre he intentado, mayor o menor medida, pero es explicar el por qué te pasa esto, ¿no? Esa sintomatología, que es lo que más tratamos, que es esa hinchazón abdominal o problemas digestivos, ¿no? El hacer un poquito un croquis de por qué está ocurriendo, intentar averiguar la causa y por qué te está afectando de esta manera, porque eso de alguna manera nos da un poco de paz mental y un poco de calma y también motivación para empezar a trabajar eso, ¿no? A poner solución. Eso yo creo que es muy importante, el entender hasta dónde podamos llegar, evidentemente, porque no tenemos aquí bolas mágicas, pero hasta donde lleguemos de comprensión, sí que tratarlo de entenderlo, ¿no? Sí, me parece súper importante. Miren, ahora que has dicho eso, yo lo pienso con relación al dolor, cuando un poco lo mismo, ¿no? Intentar darle esa educación a mis alumnos o mis pacientes, porque al final es su cuerpo y van a vivir con su cuerpo el resto de su vida. Entonces, si tienen esa capacidad de aprender a preguntarse, bueno, ¿y esto con qué puede relacionarse? O sea, no hace falta que se conviertan en fisioterapeutas ni en médicos, pero que se hagan esas preguntas sin miedo de, bueno, pues igual eres un experto en tu cuerpo porque llevas viviendo contigo mismo todos estos años. Entonces, pregúntate, ¿de Claro. dónde viene? ¿Con qué se relaciona? ¿Cuándo empezó? Porque si encuentras esa asociación, no es lo Mm. mismo que tú levantes un día con el dedo negro y no sepas de qué viene, o si te levantas con el dedo negro y ayer te diste un martillazo. Es que tu percepción del dedo negro es totalmente Sí. diferente. Y Eso, mira, literalmente, nos pasa mucho con las intolerancias alimentarias, claro. que, claro, la pregunta siempre es, ¿cómo puedo saber o qué prueba me puedo hacer para identificar cuáles son los alimentos que me sientan mal? ¿No? Muchas personas con problemas digestivos, pues es una pregunta que se hace mucho, porque hay veces que sí que es muy fácil y hay personas que lo tienen súper identificado, ¿no? O, mira, es que el gluten me sienta fatal, siempre que como gluten me sienta mal, o la fruta fatal, o hay personas que lo tienen muy identificado, pero la verdad es que la mayoría de personas no logran identificar cuáles son los alimentos que peor les sientan. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, hay muchos alimentos, hay muchas cosas. Y aquí es la buena noticia, la buena y la mala noticia. La mala noticia es que no hay una prueba 100% fiable que nos identifique todas esas intolerancias alimentarias. Hay alguna prueba pues, para identificar la intolerancia a la fructosa, la intolerancia a la lactosa, como cosas muy específicas, pero las intolerancias, mejor dicho, las sensibilidades alimentarias son muy amplias y como bien decías, cada uno somos los que mejor nos conocemos. Y aunque pueda sonar un poco frustrante en ese sentido, sí que podemos hacer algunas pruebas para tener ciertas sospechas. Y nosotras, claro, después de toda la experiencia, yo más o menos te puedo ayudar a decir, mira, con este tipo de SIBO que tienes, con este tipo de problema, es muy probable que estos alimentos te sienten mal. Pero el siguiente paso es probarlo tú, porque cada individuo es diferente, cada disbiosis es diferente, cada alteración de la microbiota. Sabes que nuestra microbiota intestinal es como la huella dactilar, que es única,
y exclusiva de cada uno de nosotros. Entonces, no podemos asegurar qué intolerancias vas a tener o qué alimentos te van a sentar mal, ¿no? Yo te puedo sugerir, acompañar, pero la autoobservación es fundamental. Igual que observarse, pues cómo son las heces. Ya sé que todo esto suena un poco escatológico, pero vamos, con esto trabajamos cada día y es muy importante. Es cómo son las heces, ¿no? Fijarnos más si manchan, si no manchan, cómo huelen, huelen, no huelen los gases también, huelen, no huelen, hacen ruido, no hacen ruido. O sea, todos esos detalles nos ayudan y es importante que también nos observemos, porque a veces que preguntamos, ¿no? Y a lo mejor, pues no lo sé, pues no miro, pues bueno, pues ánimo a que nos observemos también porque nos va a dar información de cómo está funcionando nuestro intestino y cómo es nuestra microbiota intestinal también. Mm, Justamente, súper importante. ¿Y cuáles son algunos síntomas? Si has mencionado, pues, que te sientes hinchado, que no vas bien al baño. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas que tú has visto en consulta que la gente piensa que son normales, pero que tú hablas con ellos y dices, y les tienes que decir, no, pero es que eso no es normal? A ver, lo más habitual es el tema de las heces, porque, o sea, las heces, para hacer un poco de gráfico, las heces normales o las perfectas deberían ser heces que sean compactas, ¿vale? Que no manchen ni la taza del váter y ni al limpiarnos que no manchen en exceso, ¿vale? Y que idealmente que no floten cuando caigan, ¿vale? Que no floten. Eso serían unas heces, bueno, pues perfecto. Y sin alimentos sin digerir, ¿no? Que sean unas heces homogéneas, marrones. Es muy habitual, personas que llevan muchos años, incluso hay gente que dice, uy, pues no sé, pues toda la vida ha sido así, ¿no? Pues heces más blandas, más diarreicas, heces que no acaban de ser compactas. Eso es algo que, bueno, yo he visto muchas veces. Y luego también personas con distensión abdominal, con la barriga pues, que se va hinchando durante el día, que se forman gases, ¿no? Y que lo tienen muy normalizado porque siempre ha sido así. Entonces, que también es entender que el proceso digestivo deberíamos no notar nada, o sea, no enterarnos que estamos digiriendo, ¿no? No se tendría que notar ni dolor, ni pesadez, ni hinchazón, ni nada. Entonces, todo lo que Mm, ocurra, pues es un indicativo, es una señal de que algo está pasando. Entonces, aquí sí que quiero decir algo y es que para mí también es importante entender cuál es nuestro punto de partida. mm, Sabes que lo que es nuestra microbiota intestinal se forja cuando estamos en el vientre de mamá, durante todo ese proceso de parto, lactancia, primeros alimentos, ¿no? Primeros años. Entonces, en esa época que llamamos ventana de oportunidad, es cuando forjamos y generamos esa primera huella microbiana y esa primera huella también del sistema inmunitario. Eso nos hace entender que hay personas que nacen con un todoterreno, ¿vale? Imaginaos un coche todoterreno que puede con todo y gira hasta las piedras y nunca ha tenido ningún problema digestivo. Y hay otras personas, a las que me incluyo, que pues nacemos con un 600, ¿no? Y entonces igual cuesta todo un poco más y tenemos que pues tener ciertos cuidados, a lo mejor siempre, ¿no? O tenemos una tendencia que tenemos que tenerla ahí. Lo digo porque a veces cuando decimos que todo, o sea, el proceso digestivo tiene que ser perfecto, ¿no? Y todo perfecto, entender que a lo mejor la tolerancia a ciertos alimentos pues puede ser más difícil en ciertas personas y que siempre intentamos comparar con otros y que es también ser consciente de nuestro punto de partida. Y a partir de mm, ahí trabajar y hacer todo lo posible por estar lo mejor posible, ¿no? Pero yo creo que también es algo importante a tener en cuenta. No es lo mismo los pacientes que a lo mejor vienen, que lleva, oye, mira, llevo 2 años o 5 años con este problema, ¿no? Eso es más fácil de solucionar. Va a ser un proceso terapéutico más rápido. Pero claro, si vienes con un problema que llevas toda tu vida arrastrando, incluso desde que eras pequeña, pues recuerdas haber tenido molestias, dolores, has tomado un montón de antibióticos, en fin, tienes un contexto que es un poco más difícil, ¿vale? Más o que vamos a tardar más tiempo en recuperar.
no es desanimar, todo lo contrario, ¿no? Es comprender el contexto en el que estamos y vamos a tener que estar un poquito más encima. Mm. Por eso lo veo con muchos pacientes que a lo mejor se comparan, ¿no? O mira, es que esta persona tardó 2 meses en solucionar su problema. Bueno, me parece muy bien, hay pacientes que sí, pero otros necesitan de más tiempo, ¿no? Para mejorar. Sí, 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 al final somos únicos y también, como has dicho, ¿no? Que esa microbiota que tenemos cada uno de nosotros es única, Eso es. es totalmente única. Entonces, al final es sí, no compararnos y ver en qué punto estamos, en nuestro punto de partida y cómo podemos avanzar, y cueste lo que cueste o tardemos lo que tardemos, pero ir dando pequeños pasitos. Justamente estabas diciendo una cosa y me he acordado de mi madre porque yo de pequeña, de pequeña siempre me había costado mucho ir al baño. Y recuerdo ser más mayor y mi madre, no, pero es que tú eres estreñida porque siempre has sido así, ¿sabes? Y Eres cuando así. eres así y cuando ya aprendes estas cosas dices, pero qué barbaridad, pero qué barbaridad Claro. que pensara, no, yo es que soy así, es que siempre, como si fuese pues una maldición que te ha caído porque naciste en el mal momento, por lo que fuese, ¿no? Pero, y es importante entender que pues lo que tú dices, ¿no? Que somos diferentes, pero siempre hay un camino y hay muchas estrategias que podemos implementar para... Sí, yo siempre les digo que lo importante es saber dónde estamos y tener una estrategia terapéutica, ¿no? Como tener un camino trazado. Y ese camino trazado, lo importante es ir dando pasitos de mejora, ¿no? El saber que estamos en un camino, estamos en el camino correcto y estamos dando pasitos de mejora de nuestro cuerpo, ¿no? Y luego también que el proceso no es lineal, es decir, que voy mejorando, igual un día pues me hago la comida del siglo y me empacho ya lo bestia y me pongo un poco peor. Bueno, sí, pero mira un año atrás, ¿no? Mira un poquito cómo ha sido todo el proceso y verás que mirándolo así, a vista de pájaro, pues sigues mejorando, ¿no? Seguimos en ese gráfico de mejora. Justo, qué bien. Oye, y en relación a, antes has mencionado, porque estabas hablando de las intolerancias y luego has sido más específica, ¿no? Y te has ido a las sensibilidades, Sí. para diferenciar. ¿Cuál es esa diferencia entre ser intolerante o ser sensible al gluten o algún otro alimento, lo que sea? Sí, en realidad ahora empiezan, o sea, como es tan complejo todo esto, hablan de, como para agruparlo todo, de reacciones adversas a alimentos, porque así Ah, ok. ya entramos, Ya metemos todo, está. ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de intolerancia? Por definición, es que hay algún problema en la capacidad enzimática de transformar esa sustancia. Por ejemplo, intolerancia a la lactosa porque nos falta la lactasa, que es la tijerita, la enzima que nos ayuda a romper esa lactosa, ¿no? Eh, la fructosa también se suele hablar de intolerancia a la fructosa, aunque hay muchas dudas de cuál es el proceso exacto, ¿no? Pero bueno, se habla de intolerancias cuando falta tenemos un fallo en la capacidad enzimática. Y si no, se hablaría de sensibilidades, que cuando hablamos de sensibilidades entra en juego el sistema inmunitario a nivel que sea, porque puede ser una reacción alérgica, que en ese caso estarían implicadas las inmunoglobulinas tipo E, pero luego hay otras reacciones que, aunque no estén implicadas esas inmunoglobulinas, puede generarse una reacción de inflamación, una reacción mediada por las IgG, o reacciones de diferente índole en relación al sistema inmunitario. Entonces, por eso esto es muy amplio. Es decir, que si hacemos un test específico de lo que sea, no va a englobar todas las reacciones adversas a alimentos. ¿Vale? Por ejemplo, está también la intolerancia a la histamina, que en realidad se describe la intolerancia dietética a la histamina por un déficit de una enzima que es la DAO, la diaminoxidasa. Pero también existe sensibilidad a la histamina, porque hay otros alimentos que hacen que el sistema inmune reaccione generando más histamina. Por lo tanto, es tan complejo todo esto que por eso hablamos de reacciones adversas a alimentos. Y por eso insisto en que es tan individual, porque intervienen muchos factores. Por ejemplo, hablando de la histamina, hay personas que sí que tienen una intolerancia por un déficit de DAO muy clara, muy descrita, pero hay personas que igual tienen la DAO bien,
pero sí que reaccionan de forma histaminérgica a ciertos alimentos porque entra en juego el sistema inmune. Entonces, bueno, que es un poco complejo y amplio, ¿no? Esta parte. No, pero y es importante que lo digas, porque eso también hace referencia, porque cuando se oye a ciertas personas que están atacando ciertos alimentos como si fueran el demonio o recomendando 100% que eso no es malo, que puedes tomarlo, también te hace pensar, bueno, pero yo soy una persona única y a lo mejor hay ciertas cosas que me van mejor o peor, que no todo es blanco o negro, sino que habrá que ver, aunque teóricamente o a nivel de un estudio se haya visto una cosa, luego ya ver cómo en la práctica le afecta a uno es diferente, ¿no? Y Eso es. cómo puede afectar el estrés de nuestra vida a esas sensibilidades, porque yo lo he notado en mí misma en relación a los lácteos. Una barbaridad. Antes de empezar a hacer deporte de manera constante, me sentaban fatal. El gluten, los lácteos me sentaban fatal, o sea, me hinchaba, o sea, y hasta que no descubrí o yo, qué sé yo, igual estoy equivocada, pero en su día pensé que era por eso, los eliminé y Sí, empecé a sentirme mejor. Una vez que empecé a cambiar mi estilo de vida, que empecé a comer mejor, empecé a hacer deporte, de vez en cuando, empecé a tomar lácteos, digo, ay, pues ya no me sienta mal, ¿qué ha pasado? Porque ahora me puedo claro. tomar una pizza una noche y estoy bien, ya no me pasa nada. ¿Qué es lo Claro, que ha pasado? eso es algo habitual, pero me aprovecho primero a decir algo, que es que es muy habitual esto que dices, ¿no? De, mira, es que un día me comí una manzana y me sentó fatal, pero otro día me comí el mismo tipo de manzana y oye, me sentó bien. Entonces, eso confunde mucho. Ya. Cuando hablamos de obsérvate, mire, pero confunde mucho porque no nos aclaramos. Entonces, el sistema nervioso juega un papel fundamental en esas respuestas. ¿Por qué? Hay la forma en la que tenemos de conectar el sistema digestivo, el intestino, con nuestro sistema nervioso central. Hay varias vías, ¿no?, de comunicación, pero hay una de ellas que es muy importante, que es el nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo del cuerpo, más importante, que conecta toda la cavidad abdominal con el sistema nervioso central. Y es una autopista de doble camino, para arriba y para abajo. El nervio vago es el principal componente del sistema nervioso parasimpático, es decir, el que nos aporta, el que se activa con la calma, la tranquilidad, el relax y cuando comemos. Es decir, para favorecer el proceso digestivo, la secreción de enzimas digestivas, necesitamos que esté en activo este nervio, el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático se activa cuando estamos tranquilitos, con calma. Si estamos estresados, no se activa, se bloquea, se ralentiza. Por lo tanto, esa respuesta y ese estímulo que necesitamos para digerir bien, para que nuestra microbiota también esté más en equilibrio, para que podamos segregar esas enzimas, no lo vamos a liberar de la misma manera. Por lo tanto, que ese es uno de los mecanismos, ¿no?, quizá más descritos, pero que es muy importante tener en cuenta el cómo comemos, en qué estado estamos, ¿no? Cuando hablamos también de autoobservación, bueno, pero mira, ese día que comiste la manzana y te sentó fatal, ¿cómo fue ese día? ¿Qué pasó? ¿Estabas bien? ¿Tuviste alguna discusión? ¿Tuviste algún problema diferente al resto de días? Y muchas veces ocurre algo así, ¿no? Que, ostras, pues ese día justamente comí rápido, estaba nerviosa, eso tenerlo muy presente porque nos influye en nuestro día a día. Y eso no aparece en ningún test de intolerancias ni de nada. Eso es valorar cómo está nuestro cuerpo y hacer todo lo posible por activar ese nervio vago. ¿Vale? Si a veces cuesta, porque al final el día a día cuesta, lo ideal es hacer un trabajo emocional de fondo para tratar de regular ese sistema y regular todo el cuerpo, porque eso afecta no solo a las digestiones, sino a todo el cuerpo, al estado inflamatorio también. Hacer un trabajo de fondo y luego hacer también estímulos de ese nervio vago. Fíjate que el deporte, simplemente el deporte, se ha demostrado que antes y después de hacer un entrenamiento, después de hacer el entrenamiento, el nervio vago está más activo. Mm.
¿vale? Han valorado cómo está antes y después y simplemente por hacer deporte, que eso lo vemos muchas veces, ¿no? Ese estado en el que nos encontramos después de la práctica deportiva, también nos va a mejorar el proceso digestivo, también nos va a ayudar a muchos procesos internos. Entonces, el deporte, respiraciones profundas, meditación, todo lo que nos ayuda a conectar y activar ese nervio vago, también la exposición al frío, bueno, muchas cosas que podemos hacer. Eso es fundamental para todos esos trastornos digestivos que suelen afectar tanto. ¿Puede tener que ver el hecho de que exista esa activación parasimpática rebote a una activación simpática muy alta del estrés del entrenamiento? Porque te digo que la comida de después de entrenar sabe mejor que ninguna otra comida. O sea, sienta tan bien que no me Claro. extrañaría que esa activación parasimpática también estuviese mediada como por ese circuito de recompensa de, ah, sí, te lo has ganado. Claro, pero bueno, evolutivamente hablando es algo súper lógico, ¿no? Es decir, que siempre nos hemos movido para conseguir alimento. O sea, ahora es digo, evolutivamente hablando, es la primera vez en la historia que vamos a la nevera, abrimos la nevera y comemos, ¿no? O llamamos incluso a que nos traigan la comida. Pero es que es lo más lógico y con sentido común, ¿no? El que nos movamos para luego o sea, ese movimiento incluso nos prepara para que luego disfrutemos y comamos con más capacidad digestiva. Y de hecho es algo que yo, fíjate, cuando hay trastornos digestivos, sobre todo en la parte alta, a nivel de estómago, que hay muchas personas que pierden el apetito, ¿no? El hambre. El hambre es una señal necesaria y maravillosa que nos permite comer con más placer y con más capacidad digestiva, ¿no? Cuando perdemos esa capacidad de hambre, yo lo marco siempre como un objetivo en consulta, ¿no? Vamos a hacer todo esto y quiero que estés muy presente, no que te fijes mucho en esa capacidad o sea, en esa sensación de apetito, de hambre, porque necesitamos recuperarlo, porque cuando lo recuperamos, el proceso digestivo mejora siempre. O sea, el comer con hambre es también necesario para que digeramos bien. Normalmente, bueno, hacemos un tratamiento que sea, ¿no? Pues si hay un SIBO, de control de patógenos, el tratamiento que toque. Normalmente también espaciamos más las comidas, ¿vale? Que es una de las herramientas que, bueno, que siempre aplicamos pasar dependiendo de la persona, ¿no? Pero si está haciendo 5 o 6 comidas al día, pues bajamos, siempre vamos reduciendo el número de comidas hasta quedarnos en 2 o 3. Y separar, pues intentar separar lo máximo posible la cena del desayuno, ¿no? Mínimo empezar con 12 horas y luego si podemos ir alargando un poco más, mejor. Si aún así no entra esa sensación de hambre, de apetito, el siguiente paso es empezar a hacer deporte en ayunas. Justamente para eso, ¿no? Si no hay manera de que entre el hambre, bueno, pues te levantas por la mañana, si puedes, haces deporte y esperas a tener hambre, porque el hambre llega. Bueno, lo que pasa es que a veces hay que esperar. Hay gente que nada más después de hacer el deporte, no, pero luego esperando un rato es cuando aparece normalmente el hambre, ¿no? El hambre de verdad. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Que me encanta esa estrategia porque creo que vuelve un poco a lo que decías al principio de escucharnos y que ¿qué hay más natural que tener hambre? Tener sueño, tener hambre, tener ganas de ir al baño y poco más. Y tener sed. tener, O sea, tener sed. Pero esto, fíjate que durante años fue algo que se evitó, o sea, en las recomendaciones que se hacían de nutrición, incluso en la carrera cuando yo estudié en su momento, ¿no? Pues era algo que siempre se evitaba, el llegar con hambre a las comidas, y por eso se han recomendado pues esas dietas de 5 o 6 comidas al día, para evitar llegar con hambre a la siguiente comida, que es, yo, o sea, para mí siempre me ha chirriado mucho, ¿no? Que no lo he entendido. Y además, porque tampoco está basado en ningún estudio científico ni nada, ha sido un mantra dietético que se ha ido arrastrando durante años sin tener un motivo, ¿no? Sin tener un origen claro. Eh, es verdad que, bueno, que personas, a lo mejor, personas muy concretas con trastorno de atracón o alguna situación concreta, se pueden valorar estrategias, evidentemente, ¿no? Esto es algo como muy genérico lo que estamos diciendo, pero tiene mucho sentido del mundo
el llegar con hambre a una comida y comer, claro, alimentos saludables, evidentemente, ¿no? Pero que efectivamente, o sea, para mí tiene toda la lógica. La lógica evolutiva y el sentido común del mundo. Y antes has mencionado también el SIBO y el IMO. ¿Puedes explicarnos qué es para gente que no lo sepa o que nunca haya oído hablar de eso? Incluso puede Vale. ser que hayan leído algo de, uy, pues estos síntomas los tengo yo, pero no tengo muy claro qué es. Vale, vale, pues mira, el SIBO, que son las siglas de inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, hace relación, o sea, hace referencia a un sobrecrecimiento de bacterias en un lugar donde no tocan, que es el intestino delgado. ¿Vale? La mayor cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino están albergadas en el intestino grueso. Ahí hay muchas bacterias y ahí no pasa nada, digamos, o es más fácil de gestionar ese incluso exceso de bacterias, ¿vale? Cuando esto ocurre en el intestino delgado, que es el lugar donde digerimos y absorbemos los alimentos, si ahí hay un exceso de bacterias, nos va a alterar ese proceso de digestión y absorción. Por eso aparecen tantas intolerancias asociadas. Es decir, que es un exceso de bacterias en un lugar donde no toca. Eso es el SIBO, cómo se describió por primera vez y empezó a estudiar. Durante todos estos últimos años, en realidad es que se ha estudiado, bueno, cada vez más, se va publicando más, se va investigando más, se ha llegado a la conclusión que en realidad no solo hablamos de un exceso de bacterias, hablamos de una disbiosis, de una alteración de los microbios en el intestino delgado. Bajo este concepto se han descrito 4 tipos de SIBO. ¿Vale? El primero sería el SIBO tradicional, vamos a decir el original, el SIBO de hidrógeno, que es un exceso de bacterias que produce mucho hidrógeno. Luego tendríamos el SIBO producido por un exceso de arqueas metanogénicas, que son algo parecido a las bacterias, no son exactamente bacterias, son microorganismos similares que tienen la característica de producir metano. Y ese metano es un gas que ralentiza el tránsito intestinal, por eso se asocia a estreñimiento y produce unos gases muy ruidosos y sin olor, ¿vale? Son gases como muy característicos. Mucha hinchazón también. O sea, el síntoma genérico de todos los SIBOs es la hinchazón abdominal, los gases, pesadez, ¿no? Diarrea o estreñimiento, pero sobre todo gases. Estaríamos en el segundo tipo, que era el SIBO de metano, que en realidad, como no son bacterias propiamente dichas, sino son arqueas, se le ha dado el nombre de IMO, que es el Ok, sobrecrecimiento de metanógenos en el intestino. ¿Vale? Podríamos hablar de SIBO metano o IMO. vale. El tercer tipo de SIBO sería el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que está producido por un tipo de bacterias reductoras de sulfato, que tienen la característica de generar un gas que es el sulfuro de hidrógeno, que se caracteriza porque tiene un muy mal olor, como un olor a huevo podrido, muy putrefacto. Y entonces son pues típico trastorno con gases con muy mal olor, gases fétidos y además no hacen ruido cuando se expulsan. Son los gases silenciosos que generan mucho olor. A veces hay también mal aliento, mucha sensación de inflamación y ahí sí que puede haber tanto estreñimiento como diarrea o heces pastosas o alternancia. ¿Vale? Y el último tipo de SIBO, que ya sería el cuarto, sería el producido por un sobrecrecimiento fúngico. Se le ha dado el nombre de SIFO, las siglas en inglés, de sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado. Y aquí el hongo más característico, más relevante es la cándida, sobre todo la cándida albicans. Entonces, un sobrecrecimiento de cándida en el intestino, sobre todo el intestino delgado, puede producir también esos síntomas de hinchazón, sobre todo, hay un síntoma muy característico que es una especie de borrachera crónica o mucha niebla mental, falta de concentración, falta de memoria, porque la cándida, cuando crece en forma patógena, produce pequeñas cantidades de alcohol y también otras sustancias tóxicas como la candidalicina, sustancias que generan una sensación de intoxicación en el cuerpo. Y también suelen ser Curioso. personas que le toleran muy mal los hidratos de carbono en general, el azúcar, pero también el arroz, la patata, la fruta, suelen tener una muy mala tolerancia a los hidratos de carbono.
¿vale? Y esto sería un poquito por tener un resumen de los 4 tipos de SIBO. Esto es un poquito el punto de partida. Luego, cuando tratamos personas y vemos casos, hay veces que está muy claro y hay veces que no, que hay combinaciones, que puede haber un IMO junto con una cándida al mismo tiempo, puede haber, bueno, que a veces no es tan fácil, ¿no? Mira, yo tengo este SIBO y ya está. A veces sí, a veces no. Pero bueno, yo creo que como un punto de partida nos ayuda un poco a entender de qué hablamos. Sin lugar a dudas. ¿Y este tipo de, de disbiosis puede ser aguda o siempre viene para quedarse hasta que la trates? Puede ser pasajera, ¿no? ¿Te refieres a algo transitorio? Sí, sí, algo Puede ser. transitorio. Puede ser un viaje, como hemos mencionado antes, o qué sé yo, un periodo donde de repente hayas estado comiendo varios días seguidos algo en mal estado, que te has sentado mal y que por lo tanto te ha fastidiado totalmente el intestino y necesitas poco a poco recuperar tu equilibrio. Claro, pero hay muchas situaciones que nos pueden hacer llegar a una disbiosis un poco transitoria o pasajera. Pero bueno, ahí ya tampoco hablaríamos de un Ok. SIBO, hablaríamos yo creo que de una disbiosis transitoria pasajera, por ejemplo. Tomas un antibiótico, imagínate. Mm, Puede ser mm. que tras tomar ese antibiótico tengas una disbiosis, es posible que tengas un poquito de crecimiento fúngico porque lo predispone el antibiótico, pero bueno, si tienes una buena huella microbiana, una buena base, una buena constitución, incluso sin hacer nada, eso será pasajero, ¿no? Y se recupera, porque al final el cuerpo tiene una capacidad de autocuración y autorregulación intrínseca, innata, que muchas veces, de hecho, lo que tenemos que hacer es dejar al cuerpo, que sobre todo en los niños, ¿no? Que esto lo vemos Ya. mucho. Los niños tienen mucho esos procesos agudos que muchas veces no hay que hacer nada. Aunque como madre y como bueno, los padres siempre intentamos pues que no ocurra nada y que los niños estén lo mejor posible, pero mira, esto es algo que mi madre se dedica a esto desde hace muchos años, que eso me inculcó y me educó también en esa manera, ¿no? De dejar, o sea, de acompañar a los procesos naturales que ocurren en el cuerpo. De si hay un dolor, una molestia, una fiebre, un proceso. Muchas veces lo que hay que hacer es acompañar al proceso, a veces con algunos tratamientos naturales, con algunas ayudas naturales, pero el cuerpo tiene una capacidad de resolución muchas veces cuando tenemos que actuar o hacer un tratamiento un poquito eh, más complejo, pues es cuando a lo mejor el cuerpo ya no tiene tanta capacidad, esa capacidad de autocuración y le podemos ayudar un poco más, ¿no? Pero siempre en esa línea, ¿no? Siempre ayudando al proceso natural. Fíjate Qué, que, bueno, qué hablando de esto, bonita, me 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 viene, encanta la palabra acompañar que has dicho, porque creo que la cuadra, que es esa la palabra que muchas veces es lo que claro, necesitan los pacientes, que les acompañemos y que les demos como permiso. Sí, sí, sigue claro. escuchándote, ¿no? Es que hay algo muy importante, es que nosotros como profesionales no tratamos al paciente. Al final hacemos un acompañamiento porque el que se trata es cada uno de nosotros como pacientes también, ¿no? Porque la capacidad curativa la tenemos nosotros. Y nosotros, pues ahí nosotros, bueno, que yo me estoy Sí. hablando como paciente y terapeuta a la vez, ¿no? Pero que es verdad que nosotros lo que podemos hacer es acompañar a este proceso. Y me venía en mente algo que es clave en este concepto de autocuración y demás, que es el ayuno. Mm, Fíjate que el ayuno, dejar de comer, está muy descrito y está estudiado que genera un equilibrio microbiano en el intestino. Es decir, cuando permitimos al cuerpo esa capacidad de autocuración, autosanación, muchas veces el ayuno es quizás la estrategia más eficaz en ese sentido. Se ha visto que cuando dejamos de comer hay muchos patógenos intestinales que mueren por inanición porque no les damos de comer. Y es verdad que se reduce un poquito la diversidad microbiana, que es una característica del intestino sano, durante el proceso de ayuno. Pero cuando volvemos a comer, se genera una gran diversidad. Es como la fiesta, ¿no? Nos hacen una fiesta, nuestras bacterias buenas. Es como, gracias por haberme dado descanso y ahora ya
tengo esa capacidad de renacer y crecer de nuevo. Y es curioso porque se ha estudiado, ¿no? A nivel de la ecología microbiana lo que sucede con el ayuno. Es una de las estrategias pues, importantes a tener en cuenta cuando nos lo podemos permitir a nivel del estado de cada persona, ¿eh? Que también hay que ver en cada uno. Qué bueno, qué interesante. Y de hecho, es normal, vamos, yo creo que muchas veces como adultos ya estamos, la sociedad ya nos ha fastidiado, ¿no? Pero yo tengo un sobrino, no soy madre, pero soy tía, que supongo que somos los que más tocamos las pelotas muchas veces porque decimos cosas cuando en realidad no tenemos experiencia de ser padres, entonces nuestra opinión no vale nada, ¿no? Pero Hombre, claro que me, vale, todas. Sí. pero sí que lo tengo en cuenta, en plan, bueno, yo digo esto, pero seguramente si fuese madre pensaría otra cosa, pero bueno, muchas veces cuando mi sobrino, que ahora tiene 2 años, ¿no? No quiere comer, porque está malo, porque tiene mocos, o no quiere comer, ¿no? Y la abuela está precisamente como está malo, le quiere dar de comer y es como, bueno, pero si no quiere comer, y además lo pienso como, o sea, solo tiene 2 años, está como en un estado puro, sabe lo que Claro, necesita, su cuerpo es lo claro. más, eh, sabe lo que necesita, entonces hay que escucharle, hay que dejarle vamos, escucharle y si no quiere Totalmente. O sea, en comer, los niños es clarísimo, los niños es clarísimo. Y cuanto más pequeños, más puros, como tú dices, y hay que permitir y acompañar. Y si no hay hambre, justamente cuando dejamos de comer, el sistema inmunitario tiene más energía, más fuerza para poder hacer frente a lo que tiene que combatir. Porque al final, visto, esto es un poquito en la medicina china, que bueno, yo profundice un poquito, me gusta mucho esa forma de comprender también la salud, que hablan más en términos energéticos, ¿no? Pero es un poco el si nuestro cuerpo tiene una energía X, si estamos comiendo y además varias veces al día, ¿no? Necesitamos energía, requerimos energía para hacer el proceso digestivo. Se necesita energía para eso. Entonces, si hay un proceso infeccioso, por ejemplo, y dejamos de comer, estamos permitiendo que haya más energía para combatir ese proceso infeccioso, ¿no? Es igual que el estrés, si tenemos un estrés crónico o tenemos una preocupación constante, ¿no? También estrés mental, emocional, eso también roba energía para el resto de labores. Y muchas veces se mantienen procesos crónicos porque no hay suficiente energía, ¿no? En ese término más amplio, para hacer todas esas labores. Así que sí, y en los niños sobre todo es acompañar, es acompañar. mm, mm. Quería preguntarte también una cosa en relación a la biodiversidad microbiana. ¿Qué opinas tú de la variedad a la hora de comer? ¿Cómo de importante es comer muchísimas verduras diferentes, variar siempre lo que comemos, frente a comer casi siempre lo mismo, con pequeñas variaciones? ¿Cómo de Pues mira, importante es? ese tema me parece súper interesante porque creo que nos hemos ido a los extremos. Mm, Es decir, por ejemplo, tenemos muchos mensajes de recomendaciones dietéticos, ¿no? De hay que comer variado. Hay que comer variado. Es no sé, un dogma que hemos mantenido durante muchos años. Pero ese hay que comer variado es un concepto que viene mucho de la industria alimentaria, de hay que comer variado un poquito de todo, ¿no? Un poquito yo sé, de un poquito de cereales y de... un poquito de galletas, un poquito de donuts, un poquito de croissant, un poquito, y además, como es un poquito de cada, pues no hace daño porque es un poquito de cada, ¿no? Y además, pues que haya snacks y que sean variados, ¿no? Y que hagas una media mañana, merienda, pero variado. Entonces, ese concepto de comida variada ha llegado a un punto que no se sostiene. Bueno, yo aunque vivo en un pueblito de Valencia, soy de León, zona pues que hace frío durante el invierno, hay pocos cultivos, es muy diferente a donde vivo ahora, ¿no? Que aquí en Valencia pues hay de todo y con el clima pues hay mucha más diversidad, ¿no? Hablo yendo a la diversidad también de alimentos sanos. Vamos ahora a los alimentos sanos. Aquí, por ejemplo, pues igual hay más facilidad para comer más tipos de verduras, más tipos de fruta. Pero en León, por ejemplo, o sea, ahora no, porque ahora evidentemente llega de todo, pero bueno, yo recuerdo
simplemente sin ir más lejos. Mi madre cuando era pequeña, que vivía en Ponferrada, en, en el Bierzo, allí con el frío en el invierno, o sea, allí crecen patatas y coles. Y ya, o sea, no, Ujú. no crecen más tipos de alimentos. Y comían lo mismo siempre. Siempre comían garbanzos con algo de carne, si algunas familias comían carnes, otras no, pero verduras pocas, sobre todo coles y berzas y demás, pero comían siempre lo mismo. Yo lo que considero, y después de, bueno, ese tema lo he reflexionado mucho, pero yo creo que la clave está en, dependiendo del lugar donde vivas, comer lo que hay y sobre todo comer en función de la época del año. Es decir, cuando venga el verano, pues oye, que sí que hay un poquito más diversidad de verduras, de frutas, pues está muy bien las que crezcan en tu zona, ¿no? En tu lugar, pero no es tan importante el comer cada día una cosa diferente y en cada plato que haya muchas cosas, porque al final, si aplicamos un poquito el sentido común, eso nunca ha sido así. Ya, No se ha comido tanta variedad, ni tanta, ¿no? Es más comer lo que haya y sí que variar en cuanto a la estacionalidad. Hasta, ¿vale? Bueno, pues en verano, en invierno, ver un poquito lo que crece en cada lugar. Realmente, fíjate que la diversidad está bien, ¿eh? O sea, está bien por comer diferentes moléculas más antioxidantes, más fibras diferentes que estimulan diferentes bacterias, porque es verdad que la diversidad microbiana se asocia a más salud, ¿vale? Más diversidad de bacterias, de microbios, más salud. Pero es que la diversidad se consigue también con alimentos saludables, con frutas, verduras, sobre todo verduras que nos aporten esa diversidad, pero es que la diversidad también viene aportada con la exposición al sol, con el deporte, con otras cosas que no solo es comida. Entonces, por eso no le, creo que haya que darle tanto peso a ese concepto de variar. ya, ya. Yo, eh, sin ser nutricionista ni ser una experta en el tema, para mí, mentalmente y digestivamente, me siento mejor cuando como casi siempre lo mismo, porque siento que mi intestino ya lo digiere bien y me es más fácil porque ya sé lo que voy a comer, sé el pescado que voy a Mm. comprar o el pimiento que más me gusta o el que me está bien y llevo mejor los macros y la proteína que estoy tomando. Entonces, como para mí es muchísimo más práctico y la gente me dice, ¿y no te aburres de comer siempre lo mismo? O yo y mi marido somos iguales, Ya, comemos siempre lo mismo y digo, pues es que me gusta y está sano y me sienta bien. La verdad es que no. claro, Luego, lo que tú dices, ¿no? En verano, pues a lo mejor comemos más pescado de temporada o a lo mejor un poco más de fruta, tampoco mucha. Y en invierno es que apetecen otras cosas, a lo mejor apetecen platos más calientes. Entonces, eso claro, varía, pero no le doy demasiada diversidad y yo cuando tengo una duda siempre intento pensar, vale, y hace 1000 años, ¿cómo comían? Y hace 1000 años, obviamente, no había claro, mucha variedad, comían lo poco que tenían a mano. eso es. Mm, Sí, sí. Justamente. Pues quería preguntarte una cosa antes de cortar. Quería preguntarte sobre la soja. Ahora aprovechando que estoy aquí en Japón y estoy en Okinawa, Mm. y además estoy aprendiendo cosas muy curiosas que la gente no sabe, o que yo creo que la mayor parte de la gente no sabe, y es que, por ejemplo, aquí en Okinawa se come mucho cerdo. Hay un cerdo que es específico de esta isla. Y en Okinawa se come mucho más cerdo que en el resto de Japón. Y cuando eso no se dice, cuando se habla de los centenarios de Okinawa no se Solo de la menciona, soja. solo se habla de las hojas, solo se habla de la batata que tienen aquí, pero no se habla de que toman cerdo local. Luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que hay una patata dulce, una patata que es propia de aquí, pues ellos la toman como snack. O sea, lo venden la patata asada y lo Ajá. toman como snack, no lo toman en las comidas, como nosotros, ¿no? Yo la compro y Sí, me la tomo aquí, me la tomo acompañando al pollo. Pues aquí no la toman así. Para ellos ese carbohidrato es el postre. Es como un postre. De hecho, muchas veces lo toman como postre. Y qué otra bueno. cosa muy curiosa es que la fruta está carísima.
y para ellos la fruta es como, es un regalo. O sea, la toman en ocasiones súper Muy concretas, especiales. muy Ah, especial. A lo mejor 2 manzanas cuestan 3 euros. Es todo, o sea, la fruta la tienen como algo muy puntual, casi nunca toman ya, fruta. Y claro, cuando llegas a otro país y te das cuenta de todas estas cosas, y luego ves que en España la gente está tomando la soja porque en Japón toman soja y por lo tanto toman leche de soja. O como se toma mucha fruta, pues fruta todos los días en cada comida, ¿no? Y te das cuenta de el poco sentido que tiene muchas veces el sacar un alimento para llevarlo a donde tú vives, cuando muchas veces el sí. poder o el valor que tiene ese alimento es porque en ese contexto es natural y forma parte de la vida del lugar. Y creo que con la soja, como tú has dicho, ¿no? Que es lo que más se conoce de Japón, se ha llevado muchas veces a Occidente, pero no se está consumiendo de la misma manera. Efectivamente. Bueno, me parece primero una experiencia súper súper chula lo que cuentas y estar ahí. Así que Sí lo pues, ves, sí lo ves, sí lo ves. está súper interesante. El tema de la soja, en realidad lo que has dicho tú, al final ha habido un marketing brutal de todo lo que hace la soja y nos han metido la soja con embudo a todo Occidente en cualquier forma y color, porque hay algo fundamental que se puede trasladar a prácticamente todos los alimentos, que es la transformación tradicional o la preparación culinaria que se ha hecho de los alimentos. La soja es quizás el mejor ejemplo para entender que es una barbaridad el utilizar la soja de cualquier manera para consumir. O sea, el punto y lo que debería saber todo el mundo es que la soja, y tú lo puedes decir de primera mano, tradicionalmente no se ha tomado como nos lo venden aquí, en forma No. de harina de soja, de leche de soja. Es una locura. Es que al final, y además, por suerte, ya hay muchos estudios que los han publicado y que lo han estudiado, la importancia que tiene ese tratamiento culinario tradicional de la soja en el cual siempre hay un remojo prolongado y el remojo es clave porque el remojo hace que haya una reducción de isoflavonas, que haya una reducción de antinutrientes. Entonces, el remojo, que siempre es el primer paso de cualquier elaboración tradicional, es fundamental. Y segundo lugar, la mayor parte de soja que se utiliza de forma tradicional es fermentada. Entonces, esto no tiene nada que ver a la leche de soja que bebemos aquí, ni al tofu que nos venden aquí y, por supuesto, a todos los procesados con harina de soja. Soja texturizada, las hamburguesas con harina de soja. Entonces, la cantidad de antinutrientes que tiene, y destaco dos, los inhibidores enzimáticos y las lectinas que están presentes en esos productos de soja, son elevados y están presentes porque hay análisis hechos de estos productos. Entonces, son elementos que pueden alterar el proceso digestivo, pueden alterar el sistema inmunitario, que tampoco sabemos a largo plazo la repercusión que pueden tener, pero que entendamos que no tiene nada que ver eso claro, en Occidente, en Oriente, como toman mucha soja y tienen menos problemas y son más longevos y todo lo que quieras, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo, bueno, que tú seguro que tienes muchas más anécdotas. Yo me acuerdo cuando yo estudié medicina china y luego hicimos el viaje a Pekín. Ah, qué bueno. Estuvimos en dos hospitales ahí haciendo pues, lo que serían las prácticas de acupuntura. Estuvimos en la zona antigua de Pekín y yo me acuerdo que nos llevaban a desayunar a sitios, bueno, no hablaban ni inglés ni nada, ¿no? Era lo típico bueno, muy de Pekín. Y me acuerdo que nos ponían para desayunar un bol de una especie de leche de soja que no tenía nada que ver. Aquello era como si hubieran estado hirviendo los granos de soja durante mucho tiempo y nos ponían ese agua, era como un agua de soja. No era, allí no beben bebida de soja, la que tenemos aquí, ¿no? Y es que realmente, o sea, te das cuenta de cómo es los productos de soja que realmente consumen allí, ¿no? Que no, Mm. no tienen nada que ver. Sí, sí, sí. Me parece súper interesante. Esos, cuando viajas a un sitio y intentas buscar esos
ingredientes mágicos y te das cuenta, no, ¿sabes? Que No, nos hemos equivocado. Bueno, no he equivocado, pero fíjate que esto del procedimiento culinario es aplicable a todo, que yo siempre hablo también de las legumbres de aquí, de toda la vida, o sea, España es verdad, yo decía que yo soy de León, León es una tierra de legumbres, se cultiva mucho y se ha consumido de manera tradicional. Pero ¿cómo se ha consumido de manera tradicional? Los garbanzos, las alubias, pues siempre se han hecho remojos muy prolongados, cocciones muy prolongados. Ahora con toda esta transformación, industrialización, etcétera, tenemos miles de productos elaborados con harinas de legumbre y se venden harinas de legumbre y la harina de legumbre y la legumbre cruda es tóxica, no se puede tomar legumbre cruda. Y esos productos, snacks de garbanzos, no sé, es que hay un montón de cosas. Realmente nos hemos saltado la tradición culinaria que es necesaria para eliminar antinutrientes, para hacer el alimento más digerible, para que sea más respetuoso con la microbiota. Entonces, que tengamos cuidado con todo esto, que al final, con aquello de el gluten no, el trigo no, que es más problemático, ¿no? Nos hemos pasado a, vale, pues ahora harina de legumbre. Pues tampoco, ya tampoco. tampoco. No. Justamente. Y vale, ya, última pregunta, que es que me vienen cada vez más cosas a la cabeza y no quiero parar nunca. Quería preguntarte cuál es ese vínculo que yo lo veo mucho en el consumo de proteína, entre nuestra salud digestiva y la salud musculoesquelética. Porque veo mucha gente con patología pues que está siendo de una lesión, de una tendinopatía o de un esguince o un dolor crónico. O bien, una de las cosas que suele pasar mucho es que como se lesionan, a lo mejor incluso disminuyen su carga de entrenamiento, am, como que se dan ese festín, dejan de prestar también atención a su alimentación y comen peor. O Ujú. mucha gente que no es consciente de la poca proteína que consumen y que necesitan para llevar a cabo todos esos procesos de regeneración de tejido, de mantenimiento, ah, y, y más allá de eso, la salud de la microbiota, de cómo estamos digiriendo lo que comemos. O sea, Claro. ¿qué relación hay? ¿Qué les puedes decir? Pues mira, como que he empezado hablando del sistema digestivo como un foco inflamatorio, en realidad es esto. O sea, al final hay muchas personas, deportistas de élite o deportistas amateur, Sí, sí, que hacen sí. deporte y ya está, que pueden tener ese foco inflamatorio en el intestino y puede trasladarse en una reacción inflamatoria en un tejido, en una articulación, en tendones. Hay personas que les cuesta mucho recuperar pues un esguince, ¿no? Una lesión. Y hay que revisar cómo es el sistema inmunitario. ¿Quién repara esa lesión? La repara el sistema inmunitario. ¿Y dónde está la mayor parte del sistema inmunitario? Hasta el 90%, casi el 90%, está en el intestino. Y muchas veces esa poca capacidad de resolución de la inflamación viene dada por un problema a nivel intestinal, un problema a nivel de los microbios intestinales. Por eso hay que revisar muy bien cómo es todo ese proceso digestivo, qué está pasando, cómo son las heces, ¿no? Todo eso, pero muy al detalle, porque yo lo he visto en pacientes, en personas que tienen ese problema, igual no acuden a consulta por eso, porque ni siquiera lo saben, ¿no? Pero Ya, cuando empiezas a investigar, y dices, ostras, hay una tendinopatía ahí que no acaba de resolverse, que me lesiono, me recupero y me vuelvo a lesionar y siempre estás en ese bucle. Y esto incluso lo he visto en algún deportista de élite que con esa tendencia a lesionarse, que ya no saben qué hacer, que tienen problemas. Y al final, yo me acuerdo de uno, de un futbolista, deportista de élite, que lo que decíamos antes de cronificar y asumir, ¿no? Procesos, este chico jugando en primera división estaba con diarreas crónicas. Y lo que pasa es que, claro, yo a veces digo, hay personas que tienen una constitución a nivel, a lo mejor a nivel de capacidades deportivas, musculoesquelético, ¿no? Que a pesar de tener diarreas crónicas estás donde estás, ¿no? Pero, ostras, eso y con lesiones, claro, porque es claro. algo lógico. Entonces yo me acuerdo de este chico cuando empezó a hacer las cacas bien, que yo le dije, el primer objetivo,
Las cacas tienen que ser perfectas. Cuando empezó a regularizar toda la parte digestiva, ostras, hubo un cambio muy importante en sobre todo en lesiones, ¿no? En prevenir lesiones. Entonces, que entendamos que ya no solo es comer suficiente proteína, también, o sea, para prevenir lesiones hay que asegurar un buen aporte proteico, ¿no? Pero también asegurar un buen proceso digestivo, porque a lo mejor te estás tomando suplementos de proteína y te están provocando diarrea, pues cuidado, ¿no? Hay que revisar bien, hay que ver qué suplemento de proteína estás tomando y cómo es tu función digestiva, a ver si eso lo toleras o hay que cambiar de estrategia. Pero vamos, ese foco inflamatorio está presente en muchos problemas a nivel musculoesquelético. Sin duda. Lo que me gusta decirles es, si estás con dolor en el hombro y dolor en la cadera y luego en la rodilla, el problema no está ni en el hombro, ni en la cadera, ni en Claro, la rodilla. O sea, tiene que estar en otro sitio porque eso no tiene ningún sentido. claro. Justo. Importante. Pues muchísimas gracias por aclararlo, Lucía, y por decirlo. Am, vale, y ya sí que sí, última pregunta que no me puedo ir sin hacértela. En relación a la inflamación crónica, que ahora es un tema que está súper de moda, todo el mundo está hablando de la inflamación crónica, más allá de la sintomatología digestiva o lesiones que no se curan, o más allá de síntomas. ¿Cómo podemos saber que estamos inflamados? ¿Podemos saberlo? ¿Hay marcadores que nos lo ¿Sabes lo que den? pasa? Que la inflamación, ese concepto que se utiliza tanto ahora de inflamación, incluso de dieta antiinflamatoria, ¿no? De patologías que cursan con inflamación, eh, es verdad que todas las patologías crónicas cursan con inflamación. Por ejemplo, diabetes, obesidad, cáncer, todas las patologías crónicas cursan con un proceso inflamatorio. Las patologías digestivas también. Lo que pasa es que hay veces que se produce una inflamación sistémica de todo el cuerpo, y hay veces que en realidad es una inflamación más localizada pues, en el estómago o más localizada en alguna zona, ¿no? Cuando hablamos de inflamación sistémica, sí que hay marcadores en sangre que nos pueden hacer sospechar de un proceso inflamatorio como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Hay algunos marcadores que nos pueden hacer pensar en una inflamación crónica, pero muchas veces hay procesos inflamatorios localizados y que en realidad nos guiamos más por la sintomatología, sobre todo a nivel digestivo, ¿no? Pues la Claro, sintomatología ya nos va a hacer entender, pero que entendamos que la inflamación es un proceso del sistema inmunitario que está presente en prácticamente todas las patologías crónicas y en algunas y en agudas también, ¿vale? Pero que a veces ahí es pasajero. vale, vale. Pues muchas gracias por la aclaración, que creo que es importante aclararlo. Pues nada, Lucía, mil gracias, de verdad. Ha sido súper Oye, muchas interesante. gracias a ti, un Un placer, Ana. placer, de verdad. Es un gusto escucharte y aprender de ti. Ah, creo que además, estás colaborando en muchísimas formaciones diferentes. Vas a estar, aunque cuando se publique este podcast ya habrás estado dentro de poco hay un congreso, ¿verdad? En Madrid, donde vas a estar, que cuando Vale, ya... sí, en biocultura. Sí, que bueno, cuando se publique este podcast ya habrás estado, pero estás siempre dando charlas, conferencias, impartiendo formaciones, en tu página web también tienes formaciones, o sea que la gente puede aprender muchísimo de ti y espero que lo hagan y que te siga todo el mundo y que además pueden aprender de tus libros, o sea que eres toda una fuente de sabiduría, de conocimiento. Bueno, muchas gracias, Ana. Y no, y de verdad, espero que Qué la gente aprenda de ti porque es un tema muy importante que se pasa por alto y que puede afectar bueno. a muchos aspectos de nuestra vida. Así que todo el mundo irá a seguir a Lucía en su Instagram, en su página web, porque os va a encantar todo lo que publica. Y mil gracias, Muchísimas Lucía, gracias, Ana. de verdad, Un mil placer. gracias, un placer. A ti.